Señores, y continuando con esta producción del día de hoy, nos corresponde ahora recibir aquí en nuestros estudios al doctor Freddy Mateo Calderón, jurista experto en asuntos penales y derecho constitucional, para conversar con él no solamente de la más reciente decisión del caso Medusa, sino conocer ampliamente la situación que se vive, no solamente en República Dominicana, sino en Haití, Cuba, y todo lo que tiene que ver con este análisis tan importante con el doctor Mateo Calderón. Hermano, bienvenido nuevamente por aquí. Gracias, apreciado amigo y colega Robert González, por la reiterada invitación. Doctor, yo creo que de entrada corresponde analizar la reciente decisión que se dio de la solicitud de medida de coerción en lo que es el caso Medusa, la más reciente, vamos a decir, acusación que presenta el Ministerio Público. Bien decía la magistrada Jenny Berenice que tienen pendiente otros casos más, pero conocer a fondo esta decisión jurídica, ¿qué le parece a usted, doctor, esta sentencia de lo que fue la imposición de 18 meses de prisión preventiva al ex procurador Jean Alain Rodríguez y a otros también con diferentes tipos de medidas de coerción impuestas a los que están implicados en este caso Medusa? Su opinión, doctor, por favor. Bueno, entiendo que en el caso del magistrado Jean Alain Rodríguez, él fue que se agenció esos 18 meses de prisión preventiva que le ha impuesto la digna magistrada Kenya Romero. Y lo digo porque es innegable que el magistrado estaba mega informado, y es lógico. Él viene de ser el amo de todo el Ministerio Público, en donde él fue que designó inclusive a prácticamente el universo de los procuradores fiscales titulares y de corte y de organismos especializados o de especializadas de la Procuraduría. Y reitero, es una persona informada y él estaba informado plenamente, valga la redundancia, de los allanamientos que se iban a practicar, inclusive del arresto de él eventual. Y todos vimos cómo él se presentó en un acto de desesperación al Aeropuerto Internacional de las Américas con la finalidad de proscribirse, abstraerse o salir del país. En este momento él compró la prisión preventiva. Ninguna otra medida garantizaba o garantiza la presencia de él en los actos del proceso que no fuese la prisión preventiva, porque reitero, ya él mostró un grave peligro de fuga. Y en adición a eso, tal y como dice la magistrada Kenya en su decisión, la misma forma del trabajo que él desempeñaba, los recursos económicos, los arraigos sociales y patrimoniales, como se lo definió la sentencia que él tiene, pues lo hacen proclive a pensar indudablemente que él puede abstraerse del proceso penal. De todo modo, entiendo que la situación es mucho más grave para el magistrado Jean Alain Rodríguez, toda vez que entiendo que lamentablemente no es solamente la magistrada Kenya que le ha impuesto la prisión preventiva, sino que me luce de entrada que cuando él se adentre a la revisión o a la apelación de la medida de coerción, correrá la misma suerte y será confirmada la medida, porque aún estará vigente o latente el peligro de fuga que yace sobre él. Muy bien. Doctor, vemos que en esta decisión hay un caso que llama poderosamente la atención, José Miguel Moya, en lo que tiene que ver con la imposición de presentación periódica y la imposición de 1 millón de pesos en una empresa aseguradora y demás, e impedimento de salida. Vemos que a los demás imputados tienen condiciones diferentes y de todas las decisiones la que ha llamado más la atención es la del caso del señor Moya, que presentación periódica de 1 millón de pesos en una aseguradora. ¿Corresponde esto pagar 1 millón de pesos? ¿Cómo se define esta parte del dispositivo de medida de coerción, doctor? En primer lugar, yo entiendo que la decisión fue un tanto justa, porque la medida de coerción, la gravedad de la cautela a imponer va a depender de la vinculación que tú tengas, y a este señor se le vinculaba que realizó un contrato con el magistrado Jean Alain Rodríguez, la Procuraduría General de la República, para impartir unos cursos de actualización de los miembros del Ministerio Público. Sin embargo, por el momento no se ha dicho claramente si se cumplió o no se cumplió este error o este contrato, y en qué medida se puede haber cumplido. De todos modos, no dejaba de ser con relación a él un asunto de delito económico. Aparentemente él presenta buenos arraigos a la República Dominicana. Parece que inclusive el hecho de que él fue citado inclusive en ocasiones variadas pues sirvió de arraigo de él frente al Ministerio Público, y por eso le han impuesto una medida de coerción combinada, 3 medidas de coerción: la garantía económica por 1 millón de pesos bajo contrato, la presentación periódica y el impedimento de salida. En este caso, contestando su pregunta, apreciado amigo, el 1 millón de pesos no se paga, se estima más o menos un 10%, es alrededor de 100,000 pesos que se está pagando, pero de todo modo la jueza pudo hasta prescindir y no imponerle medida de coerción si entendía
que él podía comparecer a todos los actos del proceso sin necesidad de arraigarlo con estos 3 tipos de medidas. Sí. Reitero, es una fianza de apenas 100,000 pesos, pero no podemos verlo como que fue irrisorio porque él es todavía inocente. No podemos decir que él se ha robado 20 millones de pesos y que le han puesto una fiancita de 100 millones de pesos, que es lo que va a pagar. De 100,000 pesos, que es lo que va a pagar. Sino que hay que verlo, reitero, como un hombre que todavía en este momento es inocente, que presenta arraigo al país y que no ha mostrado signos de que quiere abstraerse de la justicia en la República Dominicana. Por tanto, yo entiendo que esa medida habrá de cumplir los fines del proceso, que es lograr la presencia de él en todos los actos procesales y posible ejecución de sentencia en caso de condena. Muy bien. Doctor, si pudiéramos edificar un poco a la audiencia, porque vimos esos 2 casos de manera puntual, pero vimos que todo este proceso estuvo un tanto entorpecido en momentos cuando se decía que el ex procurador quería que fuera televisado, luego que el Ministerio Público no quería, luego que algunos de los imputados no estaban de acuerdo con esto. Todo este proceso que tuvo que ver en cierto momento de tensión, de audiencia y demás. ¿Esto cómo correspondería permitir o no la transmisión de algún tipo de audiencia? Y si en el caso de las medidas de coerción es permitido la transmisión, como lo establecerían o no nuestras leyes dominicanas, doctor. Mire qué es lo que pasa, apreciado amigo Robert. Hay abogados que están haciendo comentarios de que debió ser pública. Sí. Yo digo que no, porque independientemente de que el artículo 290 del Código Procesal Penal establezca que cuando se trata de funcionario público en el ejercicio de las funciones o cuando el Estado sufra en su patrimonio, pues procede que los actos puedan ser de carácter público. Sin embargo, por encima de esa norma procesal penal, específicamente el 290, está la Constitución de la República, el derecho a la dignidad del 38 de la Constitución, sí, el derecho a la presunción de inocencia del 69.3 de la misma Carta Fundamental. Entonces yo entiendo que un ciudadano que se presume inocente, pues no hay necesidad de exponerlo, sí, de manera pública. De hecho, podemos copiar de Estados Unidos de Norteamérica, donde apenas se permite que se hagan dibujos y se tomen notas de los casos, aún en grado de juicio. Sí. De modo tal que ahora, en una etapa incipiente como es la medida de coerción, yo entiendo que no es justo, no va acorde con el debido proceso, no va acorde con la presunción de inocencia, con la dignidad del ciudadano, con el buen nombre que el ciudadano tiene derecho a tener, televisarlo. De todos modos, yo entiendo que el magistrado Jean Alain no quedó muy elegante. ¿Por qué? Si él dice de entrada que él quiere que el juicio sea público, que la medida de coerción sea pública, se veía bien entonces, pero él trató de permitir que lo que se le iba a enrostrar a él, es decir, los ataques, los fusiles, los dardos, los proyectiles del Ministerio Público fuesen secretos para que el pueblo no se enterara de la magnitud de los tipos penales que le están enrostrando, como es delito electrónico, soborno, coalición de funcionarios, falsedad en escritura privada, uso de cierta firma en blanco, asociación de malhechores, lavado de activos de la ley 155-17. Entonces, reitero, no lució muy leal, porque él dijo, Ministerio Público, hágalo de manera clandestina o secreta, presente todo lo que usted tenga que decirme, sáqueme los trapitos por aquí adentro, trancado entre nosotros, entre jueces, fiscales y abogados. Sin embargo, cuando él quería hablar, para entonces tratar de atacar, que es su derecho, lógicamente, defenderse con un ataque, si él entiende que de esa manera que debe hacerlo, entonces pretendió que se haga de manera pública. De modo tal, yo entiendo que ellos salieron ganando con que la medida de coerción se conociera de manera un tanto secreta o secreta completamente, sí, porque si ustedes comparan el impacto que tuvo, por ejemplo, el caso de Pulpo, que fue el primero de los casos modernos de corrupción, vieron que estos ciudadanos quedaron estropeados ante la sociedad dominicana, llámese los hermanos del presidente de la República, todos quedaron porque fue en público que entonces el Ministerio Público reenrostró todos sus crímenes, todos sus delitos, y ya ellos ante la opinión pública, y creo que hasta donde frente a su propia familia, quedaron muy mal parados y le va a tardar más tiempo reivindicarse. Si seguimos también con el caso Coral, vimos lo mismo. Cáceres salió estropeado, porque reitero que fue en público, se le hizo los señalamientos, involucramientos que tenía el Ministerio Público. Entonces ya eso permite que el pueblo se convierta en una especie de tribunal, que el pueblo no es tonto y evalúe realmente si lo que el Ministerio Público está presentando tiene la verdad en la mano o no la tiene. Sin embargo, vamos a comparar con otro caso, que fue el caso 13, el de la Lotería Nacional. Fíjese que ese caso prácticamente del pueblo no recuerda ni los rostros de los imputados, porque no se hizo ese teatro, esa novela televisiva, esa película televisiva, sino que estos abogados fueron inteligentes y permitieron mejor que fuera de manera secreta, y apenas se vio los rostros de los imputados en la medida en que eran trasladados con un casco protector y una mascarilla, que el pueblo no va a recordar perfectamente ni siquiera los rostros. Es decir, que ya van ganando. De haberse hecho de manera pública la medida de coerción en contra de Jean Alain Rodríguez, creo que el odio en este momento que el pueblo siente, justificado o no justificado, pues se hubiese incrementado. No. En el caso mío, yo me permito decir que no siento odio por ese señor, por el contrario, siento pena.
Ahora siento satisfacción por la justicia dominicana que se está coronando y que está dándole respuesta a un pueblo dominicano que estaba sediento, hambriento de justicia y que le está viendo. Pero no es tampoco motivo para ver, como yo veo muchas veces en redes sociales, celebrar las desgracias de nadie. Un ser humano de bien nunca debe celebrar. Ahora bien, es el momento de que todos los dominicanos de bien apoyemos a nuestra justicia, apoyemos a los procuradores que están emprendiendo esta lucha titánica contra la corrupción que ha diezmado el desarrollo de la República Dominicana. Ok. Doctor, en ese mismo tenor de que usted explica y hace un desglose de las diferentes audiencias que se vieron públicamente, mencionó una que a todos nos llamó la atención en el caso de lo que fue la Operación Coral ante la situación de la transmisión de estas audiencias. Recordamos allí en el momento que el mayor Girón daba sus declaraciones, correcto, señalaba y acusaba de manera puntual a los implicados en esta operación. Doctor, esos testimonios que se utilizan o que se dan en lo que es la solicitud de medida de coerción son incorporados como prueba ya en lo que es la audiencia preliminar. Depende. Vamos a ver. Yo, si fuese el Ministerio Público, pero cada maestro tiene su libro, si tengo la intención de a un ahora imputado no utilizarlo como testigo contra otro, no le presento la medida. Porque si lo presento como imputado, lamentablemente es su defensa, es su declaración material. Sí. Y la mejor doctrina ha establecido que cuando un imputado dice, yo no lo cometí, pero lo cometió fulano, que está defendiéndose y buscando un culpable. Sí. Entonces, en cambio, si tú en lugar de ponerlo como imputado en el proceso, lo pones como testigo, pues prácticamente ya la credibilidad se incrementa. ¿Qué yo hubiese hecho con Girón? Yo no le pido la medida de coerción, no importa. Él me está dando cabeza de gente más importante que él, de más aparentemente jefe del crimen organizado al cual él pertenecía. Yo sencillamente no lo imputaba y lo mantenía como testigo desde el inicio, porque ahora, mientras tanto, su declaración no es más que la declaración de un imputado. Ahora bien, ¿qué podrá hacer el Ministerio Público el próximo día? Archivarle el proceso a Girón y presentarlo ya como testigo en la audiencia preliminar, en cuyo caso sí se puede. Porque si lo lleva inclusive a un penal abreviado para que condenen a Girón y está condenado, el Código Penal lo inhabilita para ser testigo por un periodo de año elevado y no podrá presentarse como testigo. La única salida, reitero, que es que esto no sea ninguna consulta, porque yo no me debo a ninguna de las partes, ni al Ministerio Público ni a la defensa. Entiendo que la salida es archivarle a Girón y presentarlo como testigo estrella de cara a la audiencia preliminar. En ese mismo sentido, doctor, quisiera, porque quiero hacer una comparación, porque recordamos nosotros que se decía que en lo que tiene que ver ya, volviendo al caso Medusa, se decía que había una jovencita que iba a fungir como testigo ante las acusaciones que pesan sobre el ex procurador Jean Alain Rodríguez, que estaba envuelta en una situación del robo de unos televisores y demás en momento de que ella se desempeñaba como encargada de un almacén. Entonces, esa sería la misma situación para este caso donde ya la jovencita es imputada de un caso anterior, doctor. Lamentablemente, tengo entendido que ya esa joven fue condenada. Sí. Por esos hechos no puede ser testigo en el proceso. Ahora, de no estar condenada, entonces sí pudiera el Ministerio Público retirarle la acusación que te pesa en su contra y presentarla como testigo estrella en el proceso. Pero reitero, el condenado está inhabilitado por el Código Penal para ser testigo, ser jurado, curador, tutor, cualquier tipo de modalidad, porque tiene una especie de muerte civil temporal. Sí. Muy importante, doctor, esa aclaración que usted hace. Son de los temas que pocos abogados conocen. ¿Usted sabía, doctor? Porque mire el tópico que usted establece dentro del orden jurídico lo que son estos casos. Doctor, me gustaría para ya, como digamos, cerrando de la pausa, que los jóvenes que están pendientes ahí. En ese caso, se estableció ya una fecha para la revisión, pero también tiene un plazo de 20 días las partes para apelar por nuestra decisión. Vemos que parte de la defensa de Jean Alain Rodríguez sale a decir que va a y demás. ¿Entiende usted que esto pudiera tener algún tipo de posibilidad de variar esta medida impuesta por la magistrada Kenia Romero? Lamentablemente, en el caso específico del magistrado Jean Alain Rodríguez, es penoso decirlo porque soy un abogado que históricamente se ha identificado más con lo que ha hecho para la defensa de la ciudad, pero me parece que el magistrado ni siquiera debe recurrir en apelación en este momento. Hay procesos que están tan calientes que el abogado debe dejarlo que baje, que se estén un tanto tibio o frío. Si apela en este momento, que va a mantener vivo el caso por más tiempo y lamentablemente la Corte de Apelación habrá de confirmar la medida de coerción, por lo que decía la génesis de mi intervención, es que no hay posibilidad de que el magistrado se arraigue del desarraigo, valga la redundancia, que presenta en este momento. Imagínense que él llegue a la Corte en 30 días, en 30 días él seguirá
con el mismo peligro de fuga latente, con la misma percepción de que él trató de irse del país y con una diferencia de que todos los presupuestos que él presentó ahora mismo, que me dice que fue una abrumadora cantidad de presupuesto, que la jueza no negó que tiene una elevada cantidad de arraigo social y patrimonial, pues ya serían rehusados, reciclados para la Corte de Apelación. Sin ser pesimista y sin llevarle desgracia y preocupación a la familia de Jean Alain Rodríguez y a las muchas personas que puedan quererlo, yo entiendo que el problema de Jean Alain Rodríguez tendrá que decidirse en un juicio de fondo dentro de un periodo de 3 a 4 años. Muy bien, doctor. Ahora sí nos permitimos hacer una pequeña pausa para retornar a conversar con usted. Derecho profundo, pero derecho con mucho nivel e imparcialidad. Nos vemos en un momento aquí.